No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que... Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname. Así tampoco, Andrés. No, es así aquí, tampoco. yo pongo orden Andrés, aquí. él me está increpando, Andrés. Tú así vas a tampoco. someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. ¿Y esa que viene con ese tono? Porque yo soy el moderador Claro y soy que el sí. anfitrión. Y nadie te lo está Fernando, diciendo. buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a los compañeros y compañeras que están acá y a la audiencia. Yo diría que en este debate hay un claro ganador, ¿no? Y yo diría que es Andrés Arauz. Y voy a explicar por qué. La primera vuelta ha sido una vuelta llena de ruido, ¿no? Ha sido una vuelta, además, que yo diría que ha estado plagada no solamente de una cancha inclinada en contra de Andrés Arauz, tanto en medios de comunicación, sino también en la que se ha destacado una gran cantidad de ataques por parte del resto de los candidatos. Eso dio lugar a que, por ejemplo, el primer debate ni siquiera podríamos llamarlo en puridad debate, sino que fue una exposición de varios candidatos que coincidían todos en algo que era atacar a Andrés Arauz. Entonces, ¿por qué es el ganador? Es el ganador porque ha logrado demostrar dos cosas. Uno, que él es el candidato que no va a polarizar más el país. Si nos hemos fijado, quien ha tenido el tono agresivo en todo momento, aunque al final hablaba de la unidad y de todos bajo la bandera tricolor y el himno nacional, ha sido Guillermo Lasso. Ha utilizado en todo momento un tono extremadamente agresivo. Y en ese sentido, que se pensaría en principio que Andrés Arauz es quien más polarizaría por su pasado, pues eso ha quedado claro que no es así. Y el otro tema que creo que también ha sido importante en este debate es el hecho de que Andrés Arauz por fin ha podido, en una situación de mayor equilibrio, explicar las propuestas que tiene. Porque normalmente lo que ha ocurrido es que se ha estereotipado todo lo que se ha podido, las propuestas que se han hecho por parte de Andrés Arauz. Y en ese sentido creo que también en lo que ha sido la dinámica y el desarrollo del propio debate, pues ha estado mucho más solvente, ¿no? Y cuando hablamos de repetición, pues por ejemplo, a mí este mantra que continuamente ha estado también utilizando Guillermo Lasso como una especie incluso de mecanismo para evitar hablar de propuestas programáticas concretas, pues no me parece bien, ¿no? Andrés, no mientas más. Andrés, no mientas más. Pero eso es lo que queda finalmente. Es lo que está intentando hacer Guillermo Lasso, que sea eso lo que quede, porque de alguna manera esta es la estrategia, yo creo, de Durán Barba, un vacunado VIP, que ha sido su jefe de campaña, que ha sido quien le ha asesorado y quien utiliza normalmente ese tipo de estrategias. Estrategias que al final lo que hacen es, pues, deslucir un debate en donde en realidad tendremos que haber hablado mucho más de economía, tendríamos que haber profundizado en muchos más temas que ahora interesan a la opinión pública ecuatoriana en una situación de franca crisis. Entonces creo que en ese sentido ha sido una guerra sucia en la que se ha pasado de la raya Guillermo Lasso. Ok, por favor. Ok, Fernando, y después voy con María Teresa. Muy bien. Sí, me alegro que también por alusiones me des a mí también la palabra. Bueno, ¿y qué tienes ahí? Esto es un, no, esto es un reloj de ajedrez. Claro, un poco para ver cómo... Y estoy bien, ¿no? Vamos más o menos, sí. Okay. El señor Ortiz se extiende bastante, pero es normal, está haciendo unos análisis. Son las estrategias de Podemos, las conozco perfectamente. Claro. Entonces yo creo que efectivamente ha habido una mayor solvencia, me alegro que usted, señor Ortiz, también lo reconozca por parte de Andrés Arauz, y que eso pues ha demostrado y ha roto con muchos estereotipos, y yo creo que la valoración global es también que gana Arauz. No he dicho eso. No, pero yo creo que sí. La primera parte sí, la segunda no. Y después, de nuevo, el señor Ortiz va al pasado, vuelve a intentar determinar lo que va a ocurrir con el gobierno de Arauz a raíz de lo que él interpreta que ha ocurrido en el pasado. Y yo de nuevo creo que ese mantra de no mientas más está fuera de lugar. Por aquí hemos venido a discutir propuestas y Lasso ha intentado evitar por todos los medios discutir propuestas. Y el que miente es Lasso. Yo le he pillado una mentira curiosa en este debate, porque ha dicho en 2 ocasiones que hay hambre por la nefasta administración desde hace 14 años. En la última entrevista que usted, señor Ortiz, le hizo a Lasso, le preguntó precisamente, que me gustó mucho de hecho la pregunta que usted le hizo, que supongo que la recuerda, cuando le dice: usted, que es una persona que viene de la clase alta, que es rica, ¿usted es capaz de sentir el hambre de los ecuatorianos? ¿Es capaz de ponerse en su pellejo? Algo así dijo usted, ¿no? Le estoy parafraseando. Sí, más o menos así fue. Y entonces lo que respondió Lasso es: he estado en 3 campañas electorales, la del 2000, cito, esto es una cita, no es parafraseo, la del 2013, 2017 y esta. Y es la primera vez que he podido observar que hay hambre en el pueblo ecuatoriano. ¿Qué estaba diciendo Lasso? Pues que en el año 2013, en el año 2017 no había visto hambre, y que es ahora, en los últimos 4 años, en donde ha empezado a haber hambre, es decir, donde hay una situación nefasta. Y yo sí coincido con la lectura que hace Arauz, en el sentido de que
es el gobierno de Moreno el que nos lleva a la situación catastrófica actual porque adopta el programa electoral de Creo desde el principio y que ha habido ciertamente un cogobierno para sacar adelante las peores medidas que se han hecho en el país y las peores leyes, Fernando. y las peores leyes que son las que nos están en esta situación económica desastrosa. Entonces, Pero es desde el principio interesante no puedes ver decir que... eso, no puedes decir que fue desde el principio. Si el principio era el gabinete que dejó Correa. Estaba Vamos, Carlos de la Torre de ministro de desde que me Economía. echan a mí de hora 25. No, por eso... Vale, entonces desde agosto del año 2018 que me echan a mí de hora 25, ahí hay un viraje, incluso antes, había sido antes. Yo creo que en realidad desde que también empieza el montaje o todo el proceso en contra de Jorge Glass, ahí también estábamos viendo ya ese cisma. Gracias. Y ese... María Teresa. Creo que se tocó, y sí creo que fue muy enfático también Andrés Arauz en hablar de una justicia independiente. Yo creo que dar por hecho de que él estaba como viendo el Estado como un todo, haciendo alusión de alguna manera, María Teresa, a que no hay diferenciación de funciones, creo que no es así, ¿eh? Creo que de hecho ha sido muy enfático en verdaderamente apoyar y apuntalar una justicia independiente. Que hace falta, es una deuda pendiente ahora y antes, ¿no? Además, a mí me preocupa mucho en lo personal también cómo se han personalizado muchos de los procesos judiciales acá en el Ecuador y cómo se ha utilizado también como arma arrojadiza la corrupción y cómo también se ha dado por sentado que el correísmo se dedicó a destruir la justicia, y no es cierto. Y el caso es que ahora nos estamos encontrando con que cada vez que los casos judiciales salen al exterior son impugnados por la propia Interpol. Interpol hasta ahora ha rechazado 7 alarmas internacionales, 7 alarmas rojas en contra de Correa, en contra de Patiño, en contra de los hermanos Alvarado, en contra de Walter Solís, en contra de Carlos Ochoa. Es decir, creo que es también importante analizar cómo actualmente hay una politización muy grave de la justicia que no resiste un pequeño análisis en el exterior, como además la propia Interpol lo justifica hablando de que se está violando su estatuto, el artículo 2 de la Interpol, que habla de que no se debe de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice literalmente el artículo 3, que no se puede entrar en causas de carácter político, y en base a esos 2 artículos ha rechazado todas esas causas, y desde luego que lo que hace falta es que la justicia sea independiente. Y de nuevo, yo creo que es una gran preocupación de Andrés Arauz, y dar por sentado ese estereotipo de que Andrés Arauz le va a meter mano a la justicia, creo que es especular algo que no se ha dicho en el debate y algo que no podemos derivar. Pero a lo mejor mucha gente ya no vio esa parte. Fernando. Bueno, yo voy a seguir, pese al tono, que ha sido un poco fuera de lugar, que por cierto además me hizo que se me olvidara una contestación al señor Ortiz en temas de lo que fue también esa gran riqueza que se obtuvo con los precios del petróleo, ¿no? Y es verdad que no se redujo la pobreza hasta entonces en 200 años de vida republicana, como se hizo durante esa década, igual con la reducción de la desigualdad, el acceso a la educación, a la salud y otros muchísimos derechos que se adquirieron, ¿no? Y creo que estamos hablando un poco en términos muy generales, pero no estamos abordando los contenidos de los que se ha hablado. Y yo discrepo en algunas cosas también con lo que ha dicho María Teresa. Yo creo que, por ejemplo, no habló Arauz de encerrar la economía, al contrario, él habló de que por qué solamente vamos a hacer una especie de liberalismo bobo, ¿no? Sino que habría que ver qué es lo que realmente le interesa al Ecuador, abriendo el Ecuador al mundo de las distintas tendencias sin ideologizarlas, ¿no? Eso es un poco lo que yo obtengo de ahí. Algo que también me sorprendió de manera negativa de las intervenciones de Lasso era precisamente que no ha abordado la equidad de género, aunque se le han hecho además un par de preguntas muy directas en este sentido. Y de nuevo también una serie de contradicciones, que yo creo que es importante también señalarlas en cuanto a ciertas propuestas. Veamos, por ejemplo, la educación. En temas de educación, por un lado, Lasso nos habla de eliminar el examen de acceso a la universidad, pero al mismo tiempo después reconoce que hay una contradicción en cuanto a la cantidad de posibilidad, la infraestructura instalada en cuanto a los cupos que ofrece la universidad, que son la mitad de las personas que tratan de llegar a la universidad. Por lo tanto, esa es una oferta muy demagógica por parte de Lasso y también irrealizable. Y creo que ahí, por ejemplo, también es mucho más interesante lo que ofrece Andrés Arauz. Andrés Arauz nos habla de un programa nacional de nivelación, de ir ampliando a través de cuotas la oferta académica, de llevar a cabo también una garantización del Internet como derecho humano. Y es así como sí se va a conseguir, finalmente, a lo largo de un progreso, el
1,5 millones de estudiantes universitarios para que se universalice la educación. Entonces yo creo que es importante también interpelar este tipo de propuestas que son falaces y engañosas en muchos casos y que normalmente parece que pasaran desapercibidos. Además yo creo que en el caso de la eliminación de ese examen de acceso a la universidad y lo que sería de alguna manera tratar de universalizar la educación, a mí me extraña también que en este caso Lasso tenga para los jóvenes realmente esas intenciones, porque recordemos por ejemplo esa relación que ha tenido tan estrecha con la UDLA, como de alguna manera él incluso ha dicho que media UDLA se va a venir a su gobierno en caso de que él gane, ¿no? Entonces de alguna manera universalizar la educación significaría en gran medida quitarle el negocio a las universidades privadas y no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces yo creo que hablar de los contenidos de las ofertas que se han hecho en el día de hoy durante el debate también es importante, porque algunas de ellas, como en este caso en educación, han pasado desapercibidas y ese cacareado eliminación del examen, pues no hay que engañar a los jóvenes porque no va a poder hacerlo, es pura demagogia por parte de Guillermo Lasso. Ok, tengo que ir a un corte comercial como nos habíamos comprometido. Doy la palabra a Fernando Casado. Fernando, su apreciación. Gracias. A ver, aquí en el off de cámara, justamente cuando estábamos en el intermedio, usted ha dicho, si hubiera sabido que eras un correísta tan fanático, no habría aceptado la invitación. No Sí, me gustan porque los ustedes son muy correístas. cínicos. Y además, son muy fanáticos y mienten mucho. Está usted insultando, está usted... Ese es el problema, así no vamos a acabar con la polarización. Y así son personas como usted que son lasistas. Yo, por ejemplo... ¿Por qué asegura no me eso? interrumpa, señor Ortiz. ¿Por qué asegura eso? Porque usted lo ha expresado. Mire, ¿Cuándo lo ha expresado? Dígame por favor, cuándo. señor Ortiz, Dígame déjeme cuándo que lo ha yo expresado. termine, deje de Eso es lo que hacen ustedes. increpar. Mienten, Deje de increpar. acusan sin bases. Señor, deje de increpar. A ver, entonces... usted no me increpa a mí cuando dice que soy lasista. Yo cuando por favor, escucho... conténgase. Yo sé que cuando, ustedes por ejemplo... tienden al fanatismo del correísmo y de Podemos, pero... Señor Ortiz, Pero no me vas a modérese. decir, No, no me vas a decir que se nada. aclare un ratito rápidamente. No me vas a... Porque me está interrumpiendo mi palabra, Andrés. Pero tú también estás diciendo cosas que no te... Perdona, pero yo no le he interrumpido cuando le he dicho lo que ha querido. Ok, entonces sí, ya. Gracias, Vale, Andrés. Ya. Entonces, Pero perdóname, señor Ortiz, yo cuando he escuchado- Fernando, perdóname. Aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y yo lo tú te respeto. vas a someter a lo que yo disponga aquí. No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que Yo no actuar te o voy a actuar. dar ninguna instrucción. Perdóname. Así tampoco, Andrés. No, es que Así aquí tampoco. yo pongo orden Andrés, aquí. él me está increpando, Andrés. Tú Así vas a tampoco. someterte a lo que yo disponga aquí. Pero, es la única cosa que te pongo. ¿Y esa que viene con ese tono? Porque yo Andrés? soy el moderador y claro soy que el sí, anfitrión. y nadie te lo Ok, está discutiendo. entonces tú no me Pero vas a entonces, decir qué es lo que tengo que hacer yo. Andrés, entonces cumple con el rol. ¿Cuál Por es el favor. rol? Y ahí está, me estás dando indicaciones. ¿Quién eres tú para darme indicaciones, grites Fernando? así, Andrés. ¿Quién eres tú para darme No indicaciones? seas irrespetuoso, Andrés. Yo soy respetuoso y te he dado todos los tiempos. Pero lo que te pido de favor es que no me des indicaciones, no me des instrucciones. Aquí el que manda soy yo. Y tú te sometes a mis indicaciones. De modo que vas a continuar con el uso de la palabra, pero no me vas a decir que yo tengo que poner orden aquí. Es un tono muy respetuoso, pero es una oportunidad única para decir una serie de ideas. Mire, señor Ortiz, cuando yo he escuchado las anécdotas que a usted le han ocurrido, cuando le rompieron el manguito rotador, cuando le dieron, le increparon y le violentaron, a mí eso me indigna, señor Ortiz, al igual que a todos nos debería de indignar ese tipo de realidad. Nosotros tenemos que crear una nueva sociedad, una sociedad en la que estemos todos remando en la misma dirección, que es sacar al Ecuador de la situación en la que se vive. Las situaciones de agresividad que estamos viviendo no se deben de repetir. Y en ese sentido es por lo que la polarización tiene que bajar. Hoy lo que yo he visto en la televisión, en el debate presidencial, es claramente cómo es Andrés Arauz quien está ofreciendo su mano, quien está intentando bajar esa polarización. Y quien realmente está manteniendo una misma postura en la que además están irrespetando a los 3 millones de votantes que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta, es la postura de Lasso. Yo creo que todos tenemos que bajar el tono, todos en el país, porque ahora mismo lo que importa es sacarlo de la situación en la que vivimos. En ese sentido, estoy seguro de que es Andrés Arauz la mejor solución, porque si no, si seguimos con estos fanatismos de ganarme a mi fanático, cuando yo me estoy intentando solidarizar con su situación, porque a mí no me gusta que violenten a nadie. Eso es lo que debemos hacer ahora todos para echar de adelante el barco. Gracias, Fernando. 30 segundos cada uno y con eso cerramos. Me alegro muchísimo de que hayamos bajado el tono, me alegro también mucho, Andrés, que en el intermedio me hayas dicho que se te ha podido ir la mano un poco, que ha sido un poco proporcional un poco la reacción, y creo que ese debe ser además el talante.
Yo, de nuevo, Jorge Ortiz, que no lo conocías en mi caso, pero en mi caso, después de haber venido a un programa de Andrés Carrión, cuando supuestamente estaban soplando los aires de libertad, fui expulsado, vilipendiado, se me hizo scratches, se publicaron las fotos de mi familia, tuve que cambiarme de domicilio, simplemente por ejercer también mi derecho a libertad de expresión. Entonces, esas son las cosas que debemos de acabar. Y creo que lo más importante en este momento, yo entiendo que tú tengas dudas respecto a Arauz, en cuanto sea presidente se te van a aclarar, porque vas a ver que hay una nueva generación dentro de un nuevo proyecto, un mismo proyecto, pero que van a cambiar mucho las cosas y que vamos a estar, como debe de ser, entre todos nosotros, teniendo relaciones cordiales, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos vayamos a ir de vinos, pero que aún así vamos a estar a gusto, porque es lo más importante, salvar en este momento al Ecuador de la crisis. María Teresa.